Bienvenidos a Ronnie Analiza. Maduro ya no duerme. La Corte Penal Internacional le pisa los talones. Como ustedes saben, el día de hoy fenece el mandato de la fiscal Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, que debía presentar la definición si se iniciaba o no el proceso contra el dictador Maduro. Pero, bueno, las estrategias y lo que se conoce en materia jurídica como la chicana procesal, es decir, retardar a través de una serie de presentaciones, cartas, formulaciones, peticiones, memoriales y demás, para que se retrase un poco el tema. Al final, el fiscal del dictador Tarek William Saab logró su cometido, lo retrasó, pero lo retrasó tan solo una semana. Se prevé que la próxima semana el nuevo fiscal Khan realizará la declaración ya con un mandato renovado, un mandato nuevo que inicia en esta oportunidad para el comienzo del proceso ya formal, ya oficial, ya con la posibilidad de las declaraciones oficiales que se llamen al dictador Maduro para que presente declaraciones o para poder emitir eventualmente una detención, para que de esa manera se pongan en advertencia todas las transgresiones de los derechos humanos que se realizaron durante el proceso de las protestas desde el año 2017 hasta el año 2019. El dictador Maduro ha transgredido de manera sistemática los derechos humanos en Venezuela y por supuesto ha cometido, junto con otros miembros cómplices de su delictiva acción dictatorial, Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, el mismo Tarek William Saab, crímenes de lesa humanidad, y por eso es que será procesado. Eso es lo que analizaremos el día de hoy. Comenzamos. La Fiscalía del régimen de Maduro entregó un nuevo informe a la Corte Penal Internacional para tratar de evitar un juicio por crímenes de lesa humanidad. El fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, informó este lunes que entregó a la Corte Penal Internacional un cuarto informe que actualiza casos de sanción ejemplar a violaciones de derechos humanos a propósito del examen preliminar en Venezuela. El fiscal informó además que continúa suministrando información sin saber cuáles son los parámetros de actuación de dicho, en este caso, cuestión que ha sido reclamada de forma reiterada, según se queja el fiscal de la dictadura. El examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, abierto a Venezuela en febrero de 2018, estudia supuestos abusos de las fuerzas de seguridad en manifestaciones de cárceles desde al menos abril de 2017. Las autoridades venezolanas ya habían entregado el mes pasado una solicitud de control judicial ante los magistrados de la Corte Penal Internacional, ya que en esta se quejaron de un trato discriminatorio y desigual respecto al que reciben otros países que también encuentran bajo examen preliminar, según la fiscal. Ante el reclamo de la fiscal, la jefa de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, negó durante una entrevista a la agencia de noticias EFE que ignorase la reclamación y presentó una respuesta, incluyendo ejemplos estadísticas de su compromiso con Venezuela desde que comenzó el examen. Sobre la afirmación que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente, no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta, aseveró la fiscal Bensouda, quien hoy termina y concluye su mandato porque ha concluido el periodo y debía presentar la conclusión del informe final, pero esto ha sido pasado para que el nuevo fiscal con un mandato renovado, el fiscal de apellido Khan, de nacionalidad inglesa, sea quien anuncie las nuevas acciones que se tomen en contra de la dictadura de Maduro. Aunque Venezuela anunció públicamente la solicitud de control judicial, la entrega de la documentación se ha tramitado de forma confidencial, por lo que se desconoce en qué fecha se pronunciarán los jueces y el plazo que necesitan para el análisis correspondiente. Bensouda, que terminó sus funciones, ya ha pasado de esta manera, manifestando que los análisis ya están concluidos y que la decisión está prácticamente decidida. Lo único que falta es que los jueces de la Corte Penal Internacional se pronuncien en el sentido del control judicial que había reclamado el dictador Maduro a través de su fiscal, para que de esa manera se limpien todos los vicios posibles que puede existir en la investigación. Claramente eso no existe, pero se debe cumplir con los pasos procesales y es por eso que el fiscal del dictador está utilizando todas las argucias, todas las mañas, todas las
formas indebidas de aprovecharse del proceso para retrasar la decisión. Por otro lado, hay algo que no podemos desestimar, y es el nexo entre las dictaduras de Maduro y de Daniel Ortega. Otra dictadura tan terrible como la venezolana, la de Nicaragua, que ahora está encarcelando a opositores por el simple hecho de presentarse a las elecciones en contra del dictador Ortega. Terrible, pero así es. El día de hoy se realizó en la Organización de Estados Americanos una votación para una resolución totalmente en contra de las acciones del dictador Ortega, que pronto también tendrá el mismo destino que el dictador Maduro por crímenes de lesa humanidad. Veamos lo que se dijo rápidamente en esa reunión. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for the way you hold this meeting. Y saludo la resolución del Consejo Permanente adoptada en esta sesión por constituir un avance en el trabajo de la organización respecto a Nicaragua. Saludo a todos los países que han participado en el día de hoy en el debate. Nos recuerda esta resolución que es necesario recuperar la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país. Nos recuerda que la utilización de legislación y acciones represivas y violentas para silenciar a los medios de prensa y la oposición se han vuelto lo cotidiano en el país. Nos coloca una vez más ante la realidad de reconocer que sin elecciones libres, justas y transparentes, con observación internacional seria y en el marco de los estándares interamericanos, en Nicaragua no será posible recuperar el Estado de Derecho democrático ni reinstitucionalizar la nación. La Secretaría General inició una fase de trabajo con el país en el año 2016, logrando firmar en febrero de 2017 los acuerdos que permitieron avanzar en trabajos en lo institucional y observar por primera vez, luego de varios años, elecciones municipales de noviembre de 2017. El informe de la misión de observación electoral en el año 2017 es base de la propuesta de reforma electoral que se está reclamando a las instituciones nicaragüenses. Los acuerdos de entonces permitieron sentar las bases para el diagnóstico más acabado de lo que resulta necesario realizar para tener al país elecciones libres, justas y transparentes. Luego lo vivido a partir de abril de 2018, la Secretaría General estuvo presente en Nicaragua como testigo y acompañante en los diálogos de entonces. El enviado Luis Rosadilla resultó fundamental, conjuntamente con la Nunciatura, con la Cruz Roja, para que la Secretaría General avanzara en el acuerdo para la liberación de más de 300 presos políticos. Se permitieron sentar las bases para el diagnóstico más acabado de lo que resulta necesario realizar para tener al país elecciones libres, justas y transparentes. Luego lo vivido a partir de abril de 2018, la Secretaría General estuvo presente en Nicaragua como testigo y acompañante en los diálogos de entonces. El enviado Luis Rosadilla resultó fundamental, conjuntamente con la Nunciatura, con la Cruz Roja, para que la Secretaría General avanzara en el acuerdo para la liberación de más de 300 presos políticos en aquel momento. También fue la Secretaría General quien logró negociar el acuerdo que permitió la llegada a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2018 y que llevó a la creación del MECENI, que nos permite tener el mayor conocimiento de la situación de derechos humanos en el país a continuación en abril de 2018. A la vez que desde la Secretaría General se facilitó el acceso a que otras instancias internacionales pudieran llegar al país e intercambiar con representantes de Managua. Estoy citando esta breve cronología es únicamente para recordar un contexto que nos permite afirmar que la Organización de los Estados Americanos siempre desempeñó un papel claramente articulador, incluso abriendo puertas a otras órganos e instituciones, que aportó elementos que hoy son fundamentales para analizar la situación en el país, pero que también y sobre todo resultaron de la máxima importancia para las decenas, centenas de presos políticos que se consiguieron liberar, para sus familiares, para aquellas personas cuyo encarcelamiento se evitó y para sus allegados, en definitiva, para mitigar o evitar sufrimiento humano. Estoy recordando estos hechos porque también es inevitable mencionar, y no podemos soslayarlo, a partir de determinado momento y luego de esos cumplimientos iniciales, el gobierno de Nicaragua ha violado e incumplido todos los acuerdos alcanzados con esta Secretaría General, con la Organización de Estados Americanos. El gobierno firmó en este sentido acuerdos que fueron incumplidos en forma reiterada, los acuerdos surgidos del diálogo constructivo entre el gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA, 20 de octubre del 16, 20 de enero de 2017, firmados en febrero de 2017. La no puesta en práctica de las recomendaciones de la MOE que fueron presentadas ante la Asamblea General de la organización, el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación entre el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica en marzo-abril
del 2019. Es dable recordar también que el gobierno de Nicaragua solicitó la presencia de la Secretaría General de la OEA en un documento firmado y hecho público el 20 de marzo de 2019. En múltiples oportunidades he solicitado reuniones de este Consejo Permanente sobre Nicaragua y en reiteradas ocasiones he presentado informes institucionales de la Secretaría sobre la situación del país. También hemos visto, leído y escuchado en instancias de esta organización informes de la CIDH, del MECENI, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del GIEI, entre tantos otros. Todas estas instituciones han sido coincidentes y nosotros hemos coincidido con esos informes. Lamentablemente las condiciones en Nicaragua se han deteriorado desde el mes de mayo en que me dirigí a este Consejo Permanente bajo el tema en este tema. Por eso, y reitero las conclusiones a las que completamente en línea con la resolución adoptada hoy. Exigimos la liberación de la totalidad de las personas candidatas y precandidatas en Nicaragua, personalidades políticas, líderes empresariales y sociales encarcelados arbitrariamente en las últimas semanas, y el respeto integral a sus derechos humanos, libertades civiles y políticas. Resulta absolutamente necesario el cese de las violaciones a los derechos humanos, el fin del hostigamiento, la liberación de los presos políticos, garantizar los mecanismos de verdad, justicia, reparación, no repetición. Continúa siendo imperativo urgente el pleno restablecimiento de las libertades civiles y políticas para los nicaragüenses. Debe permitir el ingreso al país de los mecanismos interamericanos e internacionales de derechos humanos, CIDH, MECENI, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las leyes de reciente aprobación acrecientan la gravedad del panorama por limitar el pleno ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía nicaragüense. Se continúa a la espera de que Nicaragua cumpla con las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral, así como con lo estipulado en la resolución de la última Asamblea General de la OEA, así como lo que se establece en la resolución aprobada en el día de hoy. La situación es de más preocupante. No se cumplen con los mínimos estándares democráticos necesarios para garantizar elecciones libres, limpias, justas, transparentes hoy. La concentración del poder absoluto en el Ejecutivo del país y en el oficialismo se han acentuado cada vez más, así como el sometimiento al mismo de los demás poderes del Estado. Urge la liberación de los presos políticos. Urge la liberación de todos los precandidatos. Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, José Paley, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Violeta Granera, Walter Gómez, Marco Fletes, aquellos que fueron capturados, Tamara Dávila Rivas, los compañeros, propios compañeros de otros tiempos del sandinismo, Hugo Torres, Dora María Teses, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Ana Margarita Vigil, Marco Fletes, definitivamente por 3 retratos que tengo aquí en la oficina, por Carlos Gutiérrez, por Marcos Conteri y por Meme Altesor. Gente que dio su vida por la libertad en Nicaragua. Ojalá se puedan recuperar y ojalá los colores rojo y negro del sandinismo puedan significar en el futuro democracia. Hoy esa imagen, lamentablemente, ha sido cruelmente manchada y eso duele en todo el continente. Gracias, señor presidente.